Hoy presentamos un caso muy particular de investigación de abducciones aquí mismo en la provincia, en Capital Federal en realidad, que se da en plena ciudad. Esto es lo llamativo y sobre todo sorprendente de entender que cómo operan en este tipo de abducciones alienígenas en plena ciudad. Así que presentamos un caso que sorprende por la cercanía bien local. eh, y cuando yo había empezado a desarrollar el libro de la investigación que hacía, me encuentro ya con un libro escrito de Diana Flota y Eduardo Grosso, dándome cuenta que es una investigación seria, que inclusive sucedía a cuadras de casa, más o menos, inclusive con el soporte del doctor Fabi Italia en cuanto a la documentación de algunos estudios médicos que se le realizaban a los abducidos. Así que una investigación que presentaba todos los datos como para tomarla totalmente en cuenta. Y aún así, digamos, dicho por el propio eh, autor, no tuvo éxito ni asidero en la comunidad ufológica argentina. Eh, sí en Estados Unidos, siendo página de un diario, y en Brasil, sobre todo, también primera plana en un periódico y parte de un congreso ufológico después, al cual le dieron la importancia que este trabajo tenía. Así que le vamos a hacer la palabra a Pablo, que ha traído un material muy interesante preparado. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, muchachos, ¿cómo le va? Bueno, ¿Qué tal? básicamente lo que acaba de decir Cristian es exactamente lo que yo pienso. Agregaría el tiempo en la época en que se hizo esta semejante y brillante investigación de Liliana Flota y Eduardo Grosso. Hace un instante yo acabé de leer toda la investigación porque es larga y hay data de fechas de casi a principios de los 90, finales de los 80. Y es increíble que en esa época esta investigación no haya tenido, digamos, tanta difusión. Está bien, lo tenían en contra el tema de no había internet, pero en lo personal, para mí, y coincido con Cristian, es la mejor investigación sobre abducciones, tan vigente y tan moderna como la de estos tiempos. Y como yo siempre lo digo, ahora con el diario del lunes, todo el mundo habla de abducciones. Pero en esa época no había ni internet, no había WhatsApp. Aclaro que aún hoy, en la comunidad ufológica, mucho de la profundidad de esta investigación todavía se la toma como algo posible o irreal. No todos llegan a comprender la mecánica de este tipo de abducciones, el impacto que tiene sobre la población de plena Capital Federal. Puede estar pasando esto en el departamento de al lado de tu casa y no te enterás. Eso es lo profundo que nosotros queremos rescatar de esta investigación que fue hecha a fondo, y nosotros hoy por hoy en el grupo Buena Onda estamos llevando adelante para seguir con una nueva perspectiva que es súper interesante, profunda y sobre todo a nivel eh, pragmático, es decir, cómo nos sirve todo esto que estamos aprendiendo como para, bueno, poder no ser parte de este tipo de interferencias, para decirlo de una manera muy delicada. Así que Pablo, continúa nomás. Usaron técnicas de hipnosis de esa época. O sea, ¿por qué digo de esa época? Porque no era habitual que en la ufología traigan de la ciencia para hacer hipnosis. Entonces, utilizaron un recurso que estaba fuera de tiempo y espacio. Y a partir de esos datos de las hipnosis y de los reportes de los abducidos, como dice Cristian, ellos en una investigación que tenían creo que el lugar de oficina era ahí por la calle Devoto, ellos se dieron cuenta que las personas que venían a su oficina, a su lugar de tomar notas sobre el tema de hacer reportes de los abducidos, se dieron cuenta que era por barrio.
por barrio, o sea que la nave que sobrevolaba por todo Buenos Aires iba barrio en barrio porque se empezaban a enterar de que el vecino era, no sé, a una cuadra, a 2 cuadras, a 20 metros, 300 metros, era toda una zona de devoto. Y en esa época se asombraban ellos mismos, donde los abducidos hablaban de que venía la nave, sabían digamos, entraba el alienígena a la habitación y lo sacaban de ahí. Ya a ellos mismos les asombraba. Hoy en día, eso sabemos que los que estamos en el ambiente ufológico, sabemos que eso ya es natural de la información, como ellos hacen, cuál es la mecánica de la abducción. O sea, viene la nave, entran dentro de la habitación, abren de una manera un portal y se llevan a la víctima. Ellos estaban asombrados en esa época. Sin embargo, dieron con esa tecla que es increíble. Las técnicas de hipnosis que hicieron, si bien no fueron tan populares, pero fueron suficientes como para denotar que los abducidos dieron con una realidad real de la situación, porque nosotros podemos enfocar la abducción en varios derivaciones. Los hermanos salvadores, los hermanos espirituales, o esta investigación que su título dice Terror Nocturno. Terror Nocturno. Porque realmente las personas que tuvieron este problema quedaron traumadas, ¿sí? Y se realizó en tema de los 90. Yo acá voy a hacer un párrafo, por ejemplo, que ellos dicen que dentro de la habitación o nave descripta suele verse un ser similar pero más alto que los testigos. Identifican como el líder. Extrañadamente, la mayoría de los protagonistas afirman conocer a este ser alto, como si hubieran conocido de anteriores oportunidades. Con respecto a este ser, hay algo sumamente extraño. Muchos de los testigos afirman que se trata de una hembra, aunque no haya ningún rasgo físico que lo demuestre. En la precaria comunicación que se establece con estos seres, el humano siente que este ser forma femenina. Este es un dato muy interesante que nos ha llevado a una reflexión. Entonces, esto que dice ellos de que hay una hembra detrás de la dinámica de adopción es muy compatible con las investigaciones posteriores, en donde, por ejemplo, en John Mack o Bud Hopkins o Corrado Malanga, vamos a poner ejemplo, Carla Turner, que hablaban de esta presencia femenina que está sobre detrás de las naves, 25 años atrás. Eso es muy interesante porque es un dato puntual, ¿sí? Vamos a otra leyenda, por ejemplo. Acá, en Terror Nocturno, es increíble que ellos dicen el protagonista. Ellos no lo veían como una víctima de abducción, pero está bien, en la época me parece que está perfecto eso. El protagonista comienza a sentir rigidez muscular, no puede moverse, salvo los ojos. Un sonido persistente ensordece y anula el oído derecho, escuchen bien, no dijo izquierdo, oído derecho. Y unas varias figuras fosforescentes aparecen a veces atravesando las paredes. Comienza la introducción de sondas, extracción de sangre, esperma, tejido, punciones en los ovarios o a través del ombligo, en el caso en el que el protagonista sea una mujer. Por eso estos datos, cuando ellos dicen de que es el oído derecho, es muy común que los zumbidos que se transmiten a través de esa sonda que le ponen atrás, ese implante, es de la oreja derecha, del oído derecho, y no del izquierdo. Son detalles muy puntuales con ese tema. O por ejemplo, que dice, miren esta situación de esta investigación de hace 25 años atrás, yo lo quiero leer textualmente. Dice así, puede resultar llamativo o acaso parecer una locura el hecho de que la salida de la escena de estos seres atravesando la materia sólida, ya ellos se sorprendían de que los alienígenas se atravesaban las paredes para hacer adopción. Algo parecido al fenómeno cuántico denominado efecto túnel, o lo que en la parapsicología científica se llama fenómeno de aporte. O sea, una desmaterialización de un objeto y su posterior materialización
en otro lugar. Ellos estaban hablando de este tema y la verdad que es increíble que ya en un reporte de hace 25 años atrás estaban dando con la tecla, con la verdadera casuística de la abducción. Por eso es que les costó tanto insertar toda esta teoría, ¿no? Y este conocimiento empírico que recabaron a través de esta investigación en el ambiente ufológico, menos lograr pensar ni siquiera hoy en día con el trabajo que estamos haciendo nosotros, con las pruebas que tenemos y demás, tener, por ejemplo, un espacio en un medio masivo de comunicación. Primero, como para alertar a la gente y que se pongan en una posición energéticamente más firme. Es muy importante conocer la problemática porque de no conocerla uno es víctima de este tipo de avance y ni siquiera puede reaccionar. Así que imposible meter el tema todavía hoy. Sí, sí, tal cual. Hoy por hoy, la dinámica, porque hay que entender algo muy claro. Hay una sola dinámica de adopción, no hay diferentes teorías. La adopción es una, y la adopción tiene que ver con el secuestro. Secuestro sin permiso de seres humanos, y no hay otra variable. Entonces no podemos hablar de hermanos superiores que vienen a hacernos un buen encuentro espiritual. Es terror nocturno, la gente sufre, había traumas. ¿eh? Acá, por Exactamente. ejemplo, hago un comentario, ellos dicen así, hablando de este fenómeno de que la nave, porque ahora si nosotros lo podemos hablar, una nave que está por arriba de una ciudad haciendo una adopción, es totalmente incompatible con lo que es la ufología, porque la nave es una nave física. Sin embargo, acá lo están diciendo. Dicen así, por casualidad o por casualidad de estar trabajando durante varios años en el barrio de Villa Devoto, Capital Federal y República Argentina, hemos tenido la suerte de encontrarnos con una docena de casos que en el primer momento creímos desconectados entre sí y en los que ahora hemos encontrado coincidencias. Sin dudas, las más sorprendentes son la sincronización de tiempo y espacio. Todos estos casos ocurren en un radio de 10 cuadras en el término de un año. Eso es increíble, esa información. Es increíble. Ni el mejor ufólogo acá de Argentina pudo haber tocado ese dato. En las investigaciones de Carla Turner, ella también dice lo mismo, que utilizan barrios, van seleccionando a las víctimas compatibles con el ADN o con su energía y hacen el trabajo. 25 años atrás lo dijeron esto. Entonces, obviamente que para mí esta investigación es fascinante. Sí, otro relato de la descripción de los cuerpos. Estamos hablando, acá dice, mes de marzo de 1990 y hasta mediados de 1992. El cuerpo era muy pequeño, según los relatos de las personas que eran abducidas. Podían ser pequeños brazos y sus manos, todo envuelto en un mismo brillo verde. Estas manos no tenían 5 dedos. Este es un dato también importante. Generalmente los alienígenas, los grises, la descripción de los dedos de la era moderna hablan hasta de 3 dedos o 4 dedos, o sea, un pulgar y 3 dedos. Acá ya lo están mencionando. Ese ser, esa cosa no podía ser humano. Los relatos que suceden en todo el mundo y también aquí en nuestro país es este hecho que acabamos de exponer, ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Devoto, el mes de marzo del 90. Tampoco es un caso aislado, ya que de 1990 hasta mediados del 92 tuvimos acceso a la investigación de los mencionados 12 casos con las mismas características que se registraron en la zona de radio 10 cuadras. Bueno, acá lo vuelvo a repetir eso. Entonces, obviamente estaban dando con una situación de dinámica increíble. Pablo, una acotación para la gente que escucha es, si bien ellos en esta investigación hacen referencia al barrio de Devoto, tengan en cuenta esto, ellos vivían en el barrio de Devoto y se enteran de los casos que están pasando en su barrio. Eso no quita que esto esté pasando en todos los barrios, primero y Sin principal. dudas. Y los datos que dan ellos de la fisonomía corporal de estos seres es coincidente con la de investigadores que en la actualidad inclusive están dando en todo el mundo.
Es decir, coinciden perfectamente en las descripciones, en el modus operandi, en el tipo de operación que es totalmente para nosotros inentendible, porque ¿cómo puede ser que un ser atraviese una pared? O sea, nosotros no podemos entender eso si no nos preparamos primero para, con conocimiento adecuado, entender el funcionamiento de las realidades de dimensiones superiores, otras densidades. Sí, Entonces, sí, primero hay que entender todo eso para ver que esto es perfectamente factible con esa tecnología. tal cual, tal cual. Eh, aparte también, la suerte de que los abducidos se acuerdan de estas cosas, porque generalmente los abducidos no tienen, acá hay una descripción de lo que vieron, ¿sí? También otra cosa que ya se han topado, ¿no?, es justamente que es un tema muy controversial, el tema de la hibridación y los temas de los fetos. En sus investigaciones hablan de casos, y varios casos, de los bebés que nacen y a los 3 meses desaparecen dentro del vientre, de casos de enfermedades como un fibroma que la madre tiene y de repente a la semana que viene desaparece esta patología. Y se ha comentado, más allá de investigaciones, que esto sería una especie de milagros, o que el alienígena en realidad lo que hace es ayudar al ser humano. Es totalmente lo contrario. Si ellos tienen que curar un fibroma, lo hacen justamente para mantener a la madre y al bebé sanos, para seguir haciendo la fechoría de extracción de energía, de hibridación, de extracción de óvulos, de espermatozoides, pero no son milagrosos, ¿sí? Por eso a veces, cuando yo leo esta fascinante investigación de Liliana Flot y Eduardo Grosso, donde ellos hablan de estos milagros aparentes, y recuerdo mucho lo que dice Malanga. Cuando a Malanga le venían a traer los problemas, bebés que tenían enroscado, como se llama, el cordón umbilical sobre el cuello, o problemas de tu Malanga decía algo muy claro. Quédese tranquila, señora, quédese tranquila. Hay muy buenos pediatras. Es muy difícil tratar de entender esa situación. Es muy difícil que vos estás embarazado y a los 3 meses perdés el feto. Y la medicina queda oscura porque ellos dicen, bueno, lo habrá expulsado, habrá sido un embarazo psicológico, pero escúchame, la placenta estaba, no la podés fabricar con un embarazo psicológico. Sin embargo, 25 años atrás, ya esta investigación ya estaba a pleno y ya había datos de estas cosas. Fíjate vos que cuando te pasa lo de tener una parálisis de sueño de repente y vas a un neurofisiólogo clínico, te dice también no te preocupes, no pasa nada, es que el cerebro se despertó, pero los músculos todavía no se conectaron con el sistema nervioso motriz, bla, bla, bla. Y yo le decía, doctor, si te pasa eso, ¿vos tenés sensibilidad en la piel? Y no, porque no tenés sensibilidad porque justamente el sistema nervioso no se conectó. Y entonces no es lo que me pasó a mí, le decía. A ver, deme otra explicación porque eso no es lo que me pasó a mí. Y no tienen explicación porque los hacen estudiar de una forma que de alguna manera te tapan la información real. Esto no, Tal cual. evidentemente no les conviene que el ser humano sepa esto, porque cuando nosotros empezamos a conocer, reaccionamos, y el ser humano es muy potente también, no es ningún boludo. El tema es que nos toman de boludos. Exactamente. Pero bueno, cabe destacar que esta información que tenían en esa época era una vanguardia increíble, o sea, estaban a la vanguardia de todos. Eso es increíble. Hay un punto fundamental de las investigaciones modernas que tienen que ver con la comparativa analógica de lo que es Carla Turner y Corrado Malanga. Muchos de los testigos describen antes de ver el ser y antes del missing time, o sea, ven al ser, recuerdan algo y después pasan 2 horas y despiertan en otro lugar. Ok, le estaba diciendo con el tema de una característica de la era moderna de los abducidos y algunos que entran en hipnosis, reportan entre la aparición del alienígena y el missing time, hacen un punto clave. Recuerdan que ven una luz azul, ¿sí?
una luz azul. Después, en la ampliación de la hipnosis, se dan cuenta que esa luz azul en realidad es la luz del entorno de la iluminación de la nave, es una luz constante que viene de todas las paredes. Y este punto de la luz azul es fundamental porque no escuché en ningún otro lado el tema puntual de la luz azul y el tema puntual de la luz azul que describen en las investigaciones de terror nocturno. Acá se lo voy a leer un poquito, ¿me escuchan bien? Sí. Entrevistamos a su hija mayor, Laura, en ese entonces de 41 años, que nos comentó haber descubierto manchas de sangre en su cama, a la altura de su espalda, que también se evidenciaban en el camisón. Su esposo recuerda haber despertado una madrugada cuando una intensa luz azul entraba por la ventana inundando la habitación. Laura dormía profundamente y él inexplicablemente volvió a dormirse sin entender. Al día presente, ¿por qué no se levantó a investigar lo que pasaba? Puesto que la ventana daba a su patio, de donde provenía la luz. Esta luz azul que ellos ven siempre está asociado con la nave. Lo que pasa es que ellos a veces los fragmentos de memoria vienen a veces superpuestos porque obviamente como hubo una alteración de tiempo y espacio, ellos creen ver la luz, pero en realidad es la luz de la nave que está dentro. Por eso me fascina esta investigación. En la misma página 21, sí, creo que hay un audio sobre la luz azul, ¿no? Luciano, ¿lo podemos poner? Y comienza a relatarme varias cosas y menciona una habitación azul. Para mí, escuchar habitación azul hace saltar la alarma, porque sé que es la habitación azul en donde te operan, donde vienen los pequeños, pero aquellos negros, translúcidos, lo son tantos que parecen azules porque la luz es azul. Bueno, ahí está hablando de la traducción de Malanga, de que cuando dice que luz azul se enciende las alarmas porque sabe que tiene que ver con la nave. Poner el audio del alien observador. Ok. ¿Qué altura tenía? Más o menos como un chico de 9 o 10 años, algunas veces un poco más alto. A grandes rasgos hay de dos tipos, uno de 1,20 m y el otro de 1,50 m, que es ese que tiene el rostro un poco más parecido a un insecto y que es el que manda a los otros más chiquitos. Todos lo describen así. ¿Cómo estaba vestido? Parecía un mameluco o un mono gris azulado, muy ajustado, parecía la piel de los delfines. Algunas veces tienen como un cinturón o un arnés negro. Además tienen un casco gigante, enorme, con grandes vidrios de forma almendrada que cubren los ojos, y de los pies no me acuerdo. El casco no está, pero una cosa que se le asemeja mucho es la cabezota, con los ojos así grandes. Se toma un abducido y le haces este trabajito, le decís, mira, ¿ves a este pequeño? Que es ese que tiene ese olor tan desagradable y que cuando camina hace un ruidito, que cuando estás en la cama escuchás esos pasitos como de conejos, y cuando él se te acerca y te mira con los ojazos y gira la cabeza, el ojo se vuelve todo vertical, negro, grande, transparente, y cuando vos mirás dentro del ojo se refleja lo que está detrás tuyo. Cuando el sujeto se recuerda esto, algo dentro suyo se mueve y aunque si no se lo recuerda, se defeca encima. Es tremendo. Vos fíjate, el activador de estas preguntas y respuestas hacen que a veces se caguen encima. ¿Por qué? Porque algo en el inconsciente. Y acá en un reporte de terror nocturno habla de un patrón en común en cuando es aducido, se le acerca una cabeza bien cerca de la cara y el abducido siente que esa cabeza o ese ser que se acerca es familiar. Esa dinámica es muy peculiar y muy particular, pero ya estuvo puesto 25 años antes en los trabajos de Liliana Flota y Eduardo Grosso. Y a mí me maravilla eso, porque sé que esta información de la cabeza que se asoma, de los fibromas que desaparecen de las mujeres, donde Malanga dice, bueno, hay muy buenos pediatras, y la semana que viene la abducida del terror nocturno dice que desapareció los fibromas y que también desaparecieron bebés en algunos casos. ¿Entiendes que nos estamos topando con una investigación fascinante?
A ver, Luciano, si tenés el video para mostrarlo. Bueno, acá le voy a leer una información puntual en la investigación de terror nocturno, en donde dice con respecto a las marcas en el cuerpo de los abducidos. El párrafo dice así: lo que siempre llamó la atención es una cicatriz queloide que presenta en la pierna derecha en forma circular, que apareció sin haber sabido nada después de sus 32 años. La cicatriz tiene 3 milímetros de diámetro, los bordes son dentados, como si hubiese practicado una extracción de tejido de sacabocado. Esta información, que la reportaron en los 90, 25 años después, está representada en una película, también con información extraída de hipnosis de los pacientes de Corrado Malanga. Justamente en esta representación de la película, habla de lo que es la marca en la rodilla. Usted ven que acá está con el láser, que está justo haciendo el roce. Lo que sería la pierna, generalmente es por debajo de la rodilla, es en la pierna derecha y pierna izquierda. Esta información estuvo representada casi 25 años después de los que Terror Nocturno lo había expuesto. Bueno, acá voy a leer otro párrafo, también con la misma situación, que fue representada 25 años después en una película italiana sobre extraterrestres y adopciones. El párrafo dice así: el testigo está aterrado y nota la cara del ser a pocos centímetros de la suya. En ese momento el protagonista se tranquiliza y siente como que conoce al ser desde su infancia. Ahora, si vamos a la película, lo van a ver esa representación como el ser se acerca a pocos centímetros de la cara del abducido, y en este caso, en el terror nocturno, dice que los tranquiliza. Pero es increíble descubrir que estos datos de información salidos de los abducidos ya estaban denotados en terror nocturno. Es impresionante. Por eso yo siempre digo que el terror nocturno fue una de las mejores investigaciones sobre abducciones en Argentina, sin dudas. Coincidente con la que se da en muchos otros lugares del mundo, como lo demuestra esta película, que está basada en la investigación de Corrado Malanga y sobre casos reales. Bueno, ahí también la investigación figura, en los 90, figura el informe Roper. El informe Roper tiene que ver con una especie de evaluación, de autoevaluación. Me parece que lo hizo John Mack, Bob Hopkins, David Jacobs. Todos hicieron y hicieron como una especie de preguntas para activar el inconsciente del abducido. Posteriormente Malanga lo hizo en 55 preguntas, ¿sí? Y esto es algo controversial porque muchos ufólogos, al menos 2 o 3 que yo he escuchado, dicen que este tipo de preguntas y respuestas es un activador, una inducción incondicional al paciente para una futura hipnosis. En realidad, lo que se hizo con ese reporte es post-hipnosis. O sea, en el caso de Malanga, el tipo no podía hacer 10.000 hipnosis por mes. Entonces, es posteriori, ¿sí? Y después más allá, Malanga crea unas técnicas que son
que escapan a la hipnosis, o sea, son personales, pero no es un tema inductivo, porque justamente cuando uno tiene algo adentro y hay un recuerdo, es un activador. Entonces significa que si se activó los semáforos rojos del inconsciente, significa que estamos en una interferencia, no es inducción. Claro. Entonces ya habían puesto el reporte, el terror nocturno, digamos, la encuesta Roper de esa época, que creo que la mayoría de sus foros de esa época ni sabían que existía. Después con el tiempo se empezó a conocer el informe de encuestador Roper. Y sí, bueno, el tema es, hoy por hoy todavía seguimos en pañales y luchando contra la idiosincrasia, te diría, estancada, antigua, donde le tratás de explicar la fenomenología desde este tipo de investigaciones, con un sobreesfuerzo en aprender técnicas muy modernas y te siguen diciendo que sos el loquito de la ufología. Entonces, está complicado, ¿no? Como dice Corrado acerca de la posición del ser humano, estamos en una posición muy complicada todavía. Una consulta. Claro, bueno. Pablo, Sí. viendo hoy un par de videos de cuando estuvieron en el foro ese de Brasil, me resultó interesante la parte clínica que hablan y la relación, o sea, son dos cosas. La parte clínica en el cual, contrariamente, como muchos dicen, que los que tuvieron este tipo de parálisis de sueño, ahí en la zona de Devoto, todos eran 0 RH positivo. Contrariamente con lo que dicen otros, que es muy común con los RH negativos. Eso me llamó poderosamente la atención. Y lo otro, sí, y termino con esto nada más, así después te explayás vos en lo... Y lo otro es la relación de los abducidos con las mutilaciones. Hizo ese justo comentario en el foro. Bueno, ¿Qué opinás vos de eso? con respecto al RH negativo, es verdad que el RH negativo pareciera que fuera el factor de sangre que más buscan los alienígenas, pero no están exentos los RH positivos. Y yo calculo que también tiene que ver con la zona geográfica o con el tipo étnico que está en el lugar. Por ejemplo, acá en Argentina quizás el RH positivo es por excelencia producción, pero en gran parte de los relatos de otros lugares, por ejemplo en Italia, Estados Unidos, el factor RH negativo es un factor que facilita a una cierta raza de alienígenas para entrar y hacer la aducción o la parasitación. Y el RH negativo estaría asociado más por la compatibilidad de parasitar, no tanto de abducción. ¿Sí? Parece que después del descubrimiento de este líquido que se le pone a las madres que tienen RH negativo en el segundo parto, esa inhibición que hace que el segundo bebé pueda nacer, hizo que se masificara la parte de RH positivo. Pero bueno, muchos han topado con el factor RH negativo que parecía fuera como un atractivo o una facilidad biocompatible para que cierto tipo de raza entre el RH negativo. Y segundo, yo en los casos que investigué de mutilaciones, yo no te podría afirmar si hay una abducción, pero sí que yo cuando hice preguntas con ese tema, más de un capataz de campo que no me da, ¿entendés? Como que yo también asocié esa situación. Y es factible porque si están haciendo, mutilando vacas en un lugar, en una zona del campo, y les queda bárbaro aducir a un peón de campo. Total, el peón de campo, como no tiene grandes luces con respecto a los peones de campo, con respecto a este tema, ni se dan cuenta que fueron aducidos. Pero hay muchas situaciones oscuras de los peones de campo que cuentan que no pueden explicar. Yo personalmente creo que coincide mutilaciones con abducciones. Viene todo de la mano. Y no te olvides que son maestros de la genética, estos seres que están haciendo las abducciones, con lo cual, si en algún momento hay diferencia geográfica,
de incidencia, ya sea por la familia, de dónde vienen estos seres o qué tipo de seres son, puede que estén abduciendo una línea de seres con RH negativo en un lugar o país y en otro lugar físico otro tipo de RH, ¿entendés? Claro, claro, sí, sin dudas, sin No duda. todos buscan lo mismo, no todos hacen el mismo tipo de interferencia, ni el mismo tipo de uso, por así decir, de la raza humana. Exactamente. Bueno, acá en la página 29, Luciano, no sé si la tenés, está hablando, yo me estoy metiendo acá en el tema de los embarazos y la pérdida de embarazos en mujeres abducidas. Esta casualidad de los 3 meses. Acá les digo el párrafo. Sin explicarse muy bien, esas interrupciones se produjeron todas ellas luego de 3 meses de diagnosticado el embarazo, con una pérdida nocturna, mientras dormida, no habiéndose encontrado el embrión. Esto lo reportaron hace 25 años atrás. O sea, ¿cuál es la dinámica? La dinámica es muy simple. Meten el óvulo, lo hacen la fecundación y a los 3 meses vienen de nuevo a la pieza. Abducen a la mujer, le sacan el bebé y después se despierta la mujer con hemorragias vaginales, va al médico, obviamente perdió el feto. Y el médico no se va a poder a pensar si lo perdió por una adopción o por un extraterrestre, lo perdió. Y son varios casos que ellos dicen. ¿Y qué explicación dan los médicos de que tuvo un aborto? Bueno, por ejemplo, en muchos casos hablan de que generalmente esos embarazos son falsos embarazos, tiene un nombre que no recuerdo, como que la mujer genera periodos, corta el periodo y genera leche y pareciera, yo no sé si dan positivos con la tecnología ahora, pero pareciera como fuera un falso embarazo. El tema es que los médicos no pueden entender cómo se forma la placenta. La placenta no es por embarazo psicológico, el embarazo psicológico como tienen los perros, una cosa así. Entonces los médicos cuando pasan estas cosas, ellos estudian 10 años con sus facultades de libros de medicina. ¿Sí? Hubo un caso hace unos años atrás en Tucumán, que eran unos bebés mellizos que hicieron una ecografía, o gemelos, no recuerdo, y cuando le van a extraer desapareció uno. Entonces lo primero que se usó fue el tema del tráfico de niños. Y se pudo comprobar que el lugar donde estaba la sala de operaciones en Tucumán no había posibilidad de que puedan robar el bebé. Y quedaron con un problema bárbaro porque abrió la panza y no había un bebé. Sin embargo, en la ecografía figuran dos gemelos, o sea, gemelos. Y el médico no le importa. O sea, la ciencia está. El médico se queda con una oscuridad absoluta en este tema. Pero bueno, ya estamos hablando de un patrón mundial, ¿no? Esto de la hibridación de fetos, el robo de fetos, la dificultad que tienen las mujeres en quedar embarazadas cuando empiezan a haber interferencias alienígenas, con este interés de la hibridación, de tratar de crear algo parecido a nosotros. Y es muy común, ya lo estaban denotando en terror nocturno en los 90. Por ejemplo, dice esto: existe casi varias de las pautas que indican estas experiencias. Tiempo perdido, cicatrices aparecidas de manera desconocida, pérdidas de embarazos sin aparición de fetos, entidades luminosas dentro de un dormitorio. Terror nocturno. Está muy bien puesto el título a esta investigación. Y no es oscuro, es una realidad. El que quiera ver, que la ve. Pero esto no es un tema de que hay oscuridad, es una realidad. O sea, se meten a tu pieza y te hacen un desastre. Y a veces la mujer lleva la peor parte por el tema de la genética. Al final del tour te hacen entrar en una habitación donde te hacen controles ginecológicos. La abducida es inseminada una vez cada tanto, por lo menos 4 veces en el arco de su vida, para hacerle gestar 4 hijos alienígenas. El procedimiento que relatan es siempre el mismo. Es una especie de tubo, no muy grande, casi como una aguja gruesa, que es introducido en el aparato genital. Se le dispara dentro un óvulo que es externo. Nosotros tenemos el caso de una abducida que se había ligado las trompas porque no quería tener más hijos, pero quedó embarazada de todas maneras.
y esto demuestra que el óvulo viene desde el exterior. Lo tiene por 3 meses aproximadamente, la mujer comienza a sentirse embarazada, produce leche, la prolactina que se le sube a 2000, también la bilirrubina. En un cierto momento tiene pérdida de tejido placentario. ¿De dónde viene la placenta si no hubo fecundación? La ovulación venía de afuera. Algunas se dan cuenta de esto, hacen los test de gravidez. En la primera vez resulta positivo, en la segunda no hay más embarazo. Estos tipos vienen de dimensiones superiores, con tecnología absolutamente muy superior. Y la buena noticia es que a nivel espiritual nosotros tenemos una capacidad de frenar a estos seres y es más, de hacerlos pelota. Así que es hora de ponerse las pilas y dejar de este tipo de pavadas que nos decían a nosotros, por ejemplo, cuando yo comentaba a mis compañeros investigadores teóricamente de que la única forma que había podido hacerle frente a todo este fenómeno, no solamente investigar, sino crecer como para poder pelearles de igual a igual, era la terapia a través de trance hipnótico y lo único que se preocupaban era, no, pero ¿y qué pasa si la persona no se despierta cuando le haces la hipnosis? La verdad, sin palabras, señores, sin Bueno, palabras. Liliana Flote y Eduardo Grosso se encontraron con este problema y lo expusieron en la última parte de la investigación, que es en la página 39, donde ellos argumentan esto de que también en su época era peor. Acá por lo menos podemos hablar en forma tecnológica. Ellos argumentan, digamos, dos cosas fundamentales de lo que la ciencia podría denotar. Era la imaginación o la inducción del protagonista o el paciente en absorber estos conocimientos y cuando se hace hipnosis lo dicen. Que eso es verdad, eso es verdad. Y después la otra habla de, digamos, de que hay un trauma, ¿entendés? Con respecto a lo que es la adopción, la nave, el túnel, representado en un conflicto de lo que es la matriz, o cuando le abren la panza y sale el bebé, o cuando sale por la vagina, ese tubo de luz lo representan arquetípicamente de esa manera. Entonces ellos dicen acá, absolutamente eso es falso. ¿Por qué las personas que tienen conflictos de la infancia, traumas, siempre patrón común es de los aliens? Entonces acá ellos dicen, ¿por qué en Argentina eh, un caso traumático de los Falcon verdes, que no sé, que es mucho más oscura, pero no, siempre el tema de los aliens? Ellos ya habían este problema. Se encontraron con una pared de la ciencia que le dice, no, mira, esto es imaginación, no, esto, mira, esto es la representación arquetípica de una nave que es la panza, el vientre, y ese tipo de cosas, que la luz, que el cordón umbilical, es una falacia, una estupidez terrible. Ellos se comieron el garrón antes que nosotros. Lo que pasa es que educadamente lo pusieron en una investigación. Entonces dicen que es totalmente falso, que ellos, ¿cómo se llama? Las hipnosis que hacen y sus investigaciones, siempre es el mismo patrón, seres alienígenas que vienen a aducir. O sea, hay muchas maneras que uno pueda fantasear, que puede ser un falcón verde que te venga a que te convertís en un evento alienígena, que el visitante dormitorio son seres alienígenas que vienen a secuestrar o a extraer energía o a hacer hibridación, y lamentablemente es un tema oscuro, pero es una realidad. Por ejemplo, acá dice, increíble esto, Cris, dice, ¿por qué inventar un secuestro de este tipo? ¿Por qué la descripción es tan parecida sobre la curiosidad de estos seres por los aspectos de la sexualidad humana? Si la hipnosis que discutimos en este capítulo fueran verdaderas, ¿no sería más lógico elaborar un caso de incesto o violación tan común en el pensamiento de los hechos cotidianos? ¿No sería más lógico imaginar con el pasado de nuestro país que nos secuestra un falcón verde con gente encapuchada en su interior? Y sin embargo, no hay denuncias de este último tipo. Siempre es el gris o un pequeño de color verde protagonista en las experiencias
ajeno a nuestra vida normal. Es tremendo, es fascinante esta investigación. Todo lo que estamos hablando ahora lo dijeron ellos hace 20 años atrás, es increíble. Se habrán topado peor porque en esa época obviamente era mucho más, la barrera era mucho más violenta. Ahora por lo menos hay un poco más de apertura, pero por eso yo siempre digo que esta investigación es fascinante. Realmente. Bueno, tan fascinante como todas las que llevamos adelante a posteriori. En mi caso, desde hace 10 años largos, que estoy atrás de este tipo de investigaciones y de entender las realidades hiperdimensionales, y cada vez te sorprende más, pero por suerte, les repito, también me ha sorprendido muy bien la capacidad humana a nivel espiritual para poder desarrollar acciones, dones que tienen que ver con una naturaleza muy superior, también de dimensiones de densidad más alta, es decir, de cuarta, quinta dimensión y quizás más. Así que, señores, a ponerse las pilas y capacitarse, estudiar, meterse en tema. Ser ignorantes no los va a sacar de esta realidad oscura, al contrario, te deja prisionero y quizás por muchas más de una vida, porque eso lo hemos comprobado a través de las regresiones que te dan la pauta de que uno muere y vuelve a nacer, y vuelve a nacer, y vuelve a nacer, siempre en este mundo que no está hecho para ser un mundo felice, como hizo después el libro de Corrado, ¿no? Esta doctora es amiga mía, entonces ella sabe que yo estoy en la investigación. Entonces, cuando empezó a ver los reportes, muchos reportes de varios investigadores, hablan sobre el tema de lo que es la mitocondria, la mitocondria ADN, la bacteria mitocondria. ¿Por qué el alienígena, o más que todo, qué tiene la mitocondria para que el alienígena utilice esa bacteria o simbiosis de célula para la hibridación de la raza humana? Entonces yo le pregunté a la doctora, medio que se desayunó cuando le conté, le digo, si vos fueras alienígena, esta es la pregunta, ¿por qué utilizás la mitocondria? Entonces me mandó un audio y se lo mandé a Luciano, no sé si lo tiene ahí en puerta. Bien, si realmente es así, que ellos están tan interesados en nuestras mitocondrias, lo que podría suponer es que ellos no la tienen. Y si la tienen, no funciona como la nuestra. Se me ocurriría, como para que se entienda el papel de la mitocondria, se me ocurriría hacer un paralelismo con enfermedades mitocondriales que sí existen, por suerte son rarísimas y son hereditarias. Como ocurre, por ejemplo, hay un síndrome que se llama DELATE. Este síndrome es neurodegenerativo. Los síntomas se pueden presentar en realidad en un bebé desde 3 meses a 12 meses o más raro sería en la adolescencia o edad adulta.
Bueno, los síntomas son neurológicos, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca y también renal. Por ende, la enfermedad es una enfermedad con mucha morbimortalidad. Lo que sucede en este síndrome es que las principales funciones de la mitocondria no se pueden cumplir de manera correcta. Las mitocondrias las tienen, pero no funcionan bien. Las cuales son, a mi parecer, las principales, porque la mitocondria en realidad tiene un montón de otras funciones, pero las principales serían la respiración aerobia celular y a partir también de esta, la generación de ATP, que es la energía celular necesaria para desencadenar un montón de otras funciones. El ATP lo usamos constantemente, todo el tiempo. Por ejemplo, se utiliza para la producción de proteínas, para el intercambio de sustancias o en realidad de otras proteínas a partir de la membrana celular, o sea, para mantener una homeostasis, ¿no? Un equilibrio. La usamos también para la mitosis. El ATP se usa en la mitosis, que es la división celular. Resumiéndola, sin mitocondrias no podríamos funcionar bien y el equilibrio de nuestras células tampoco. Y esto sería a nivel de todos los tejidos, porque mitocondrias necesitamos hasta en el ojo, en la piel, como dije antes, en los pulmones, en todos los lugares de nuestro cuerpo. Y hoy en día, cuando se conoce que una madre podría transmitirle a sus hijos este síndrome, hoy en día puede tener hijos sanos, pero a partir de la donación de un óvulo sano. O sea, estos hijos tendrán 3 padres, por decirlo, porque a partir de un óvulo donado, donde las mitocondrias sí funcionan, a partir de ese óvulo se retira el ADN de esa donante y se incorpora el ADN de la madre, y este mismo óvulo es fecundado por el espermatozoide de la pareja, ¿sí? Entonces también lo otro que se me ocurre, a partir de esto que acabo de decir, es que si los extraterrestres no pueden reproducirse, podrían estar necesitando del óvulo femenino humano para hacerlo, se me ocurre, ¿no? Y así ellos tener su propia descendencia a partir de este óvulo con estas mitocondrias. El ADP que nombra la doctora es el adenosín trifosfato, que justamente es el ciclo de energía de la célula. Es lo que permite que la célula respire y haga intercambio energético. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí. Sí, yo tengo entendido que la mitocondria es una bacteria que hizo una simbiosis con la célula. No, la mitocondria es una parte interna de la célula, está por fuera del núcleo celular. Y es justamente la productora de lo que se denomina el ciclo de Krebs, que es la respiración celular. En realidad, todo nuestro organismo genera ciclos de Krebs, que es la producción de nuestros azúcares y todo, transformado también en energía para poder crecer y para poder multiplicarse la célula. ¿Sí? Bueno, buenas noches, ¿qué tal Jorge? ¿Qué tal grupo? Muy lindo el programa. La verdad para mí muy emotivo porque están hablando de una investigación de los años 90 y principios del 2000, donde realmente la vida me ofreció a conocer una hermosa persona que se llama Liliana Flota, la cual sigue estando en mi corazón y en el corazón de todos los que la conocimos como una gran amiga, y realmente en algún lugarcito del cosmos la sentimos, ¿no? Porque siempre nos dio una alegría de vivir y esa energía que fluye para todos, que solamente ella sabía expresarla y darla. También un fuerte abrazo a Eduardo Grosso, que
realmente hace 1 hora y media hablé con él y manifestándole, bueno, de muchos ufólogos de este grupo que son muy importantes y que iban a hacer mención al trabajo de ellos, ¿no? Bueno, yo los estaba escuchando, obviamente que soy médico, y justamente a Liliana la conocí como paciente, y realmente nos hicimos muy amigos, tanto de Liliana como de Eduardo. Realmente lo que quiero que quede claro es que yo, cuando me presentaba a un paciente, el trato que tuve fue de tratar de no intervenir en su investigación, porque generalmente no quería dar un diagnóstico que estaría predeterminado, ¿sí? Pero bueno, todo lo que ustedes están explicando, que son científicos en ufología, yo lo único que hice fue aportar a la ufología un aporte médico en esos entonces, en esos años, que era más maquiavélico, ¿no? Que un médico dijera, bueno, vamos a estudiar pacientes que les está pasando porque venían con trastornos emocionales, trastornos del sueño, estresados. Me comentaban que habían cambiado su ritmo circadiano, es decir, que no podían dormir de noche, que tenían sueños recurrentes, que presentaban muchas pesadillas, que se levantaban muy cansados. Me comentaban los pacientes que realmente si necesitaban ir a un psiquiatra, que realmente no eran su temple no era el mismo de otros años, ¿no? Obviamente que paralelamente yo no estaba en ese momento al tanto de todo lo que había sucedido, simplemente escuchaba a los pacientes y por lo que me iban redactando les hacía una historia clínica, pedía estudios reglamentarios para llegar a algún diagnóstico, ¿sí? Lo cual, digamos, me resultó raro, ¿no? Obviamente, porque como médico, que casi todos los pacientes, en el porcentaje, ¿no? En el porcentaje de los que uno atendía, dentro de un hemograma, dentro de estudios, depende lo que ellos manifestaban, hemograma, placas, laboratorios de mayor precisión, ¿no? Hormonales o minerales, presentaban todos similares patrones, y uno lo seguía evaluando al mes o al otro mes, y realmente uno veía que el paciente a veces no tenía cambios significativos en el tratamiento, y llevaba mucho tiempo en poder realmente cambiar lo que uno encontró al principio, ¿no? Y a veces, bueno, a veces la medicina 2 más 2 no es 4, pero realmente uno encontraba sintomatología que uno dice, bueno, esto es medio raro, ¿no? Hay que pedir muchos estudios porque realmente no llegaban uno como médico llegaba a pensar en muchos diagnósticos presuntivos y qué es lo que está pasando, ¿no? Realmente, generalmente, casi todos, muchos de esos pacientes se presentaron, por ejemplo, en el hemograma, presentaban sangre de grupo 0, factor RH positivo. Es algo que bueno, fue muy patognomónico, y generalmente otro de los datos eran que a los meses aparecía algún otro familiar o algún hijo o el padre o alguien familiar que también venía con la misma sintomatología,
que habíamos nombrado anteriormente, y que comentaban lo mismo, ¿sí? Que se sentían cansados, que no podían dormir por la noche, que sin contarme realmente, era como que yo les decía, necesitarían un psicólogo, un psiquiatra si no podían expresar, porque notaba que como que escondían algo, porque realmente a mí no me decían que habían visto lo que habían visto, lo que les había pasado, ¿sí? Y bueno, me dediqué a buscar clínicamente y metabólicamente lo que estaba pasando. Es decir, y bueno, se encontró realmente un grupo cero en la mayor parte de los hemogramas, ¿sí? Y también en los familiares, que a los meses era un común denominador, que la hija o el hijo o alguien venga a preguntar por lo mismo, dentro del mismo círculo, y dentro, obviamente, estamos hablando de que viven juntos, ¿no? Y eso también me llamaba la atención, sin saber qué es lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, también encontramos un aumento de glóbulos blancos, ¿sí? Como que estaban cursando alguna infección. Entonces uno le pedía un sedimento urinario, uno le preguntaba si tenía ardor, si orinaba muchas veces, y me decían que no. O le preguntaba si tenía tos, o le dolía el pecho, o cualquier sintomatología clínica hacia alguna infección, o si estaban cursando alguna infección, ¿sí? Algunos pacientes que vinieron en forma abrupta, ¿sí? Sin saber, estaban hipotérmicos, ¿sí? Que con esa temperatura yo digo, bueno, este paciente no puede estar vivo realmente. Entonces, a veces me iba del consultorio con más dudas, digamos, de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Porque eran casos muy no dentro de la normalidad clínica, ¿sí? Anémicos, con hematocritos y hemoglobinas bajas, y estos pacientes, algo que se dio en todos, mujeres y varones, era un trastorno, digamos, importante. Dentro de una de mis especialidades yo pedía los minerales, ¿no? Porque por un tema de estrés, de cansancio, de trastorno del sueño, que lo vengo repitiendo, por un cambio anímico, por dolencia muscular, por dolencia osteoarticular, que presentaban los pacientes, ¿no? Empecé a pedir fosfato en sangre, calcio en sangre, magnesio, ¿sí? En sangre, y casualidad que tanto el calcio, el magnesio y el fósforo en todos estaban disminuidos, en lo cual en algunos de estos pacientes también presentaron arritmias cardíacas. No tenían arritmias cardíacas, como por ejemplo una extrasistolia supra o ventricular, y comenzaban a sentir palpitaciones, lo cual le tuve que pedir un Holter, electrocardiogramas, y sin tener ningún factor de riesgo, comenzaban también a presentar sintomatología cardiológica. Lo que me llamó también mucho la atención, que después se lo comuniqué a los investigadores, es que hubo mujeres, digamos, que yo sin saber, vuelvo a repetir, sin saber qué estaba pasando, les encontraba muchos moretones. Me decían que todas las noches se levantaban al otro día con moretones en las piernas, ¿sí? En los brazos o en el abdomen, petequias es como pequeños sangrados, y eso también fue un factor denominante en varias mujeres, y trastornos menstruales, como que no tenía por qué menstruar y menstruaba. Es decir, hablo así para que se entienda, Es decir, como que tenía que menstruar tal fecha y como que seguía teniendo una hemorragia genital, y bueno, hecho de que iba al ginecólogo y le pedíamos un patrón hormonal y encontramos alteración en el estrógeno, en la progesterona, en la folículo estimulante y el luteinizante.
Y bueno, casi todas, otro patrón, como lo que estábamos hablando, era sus alteraciones a nivel ginecológicas, ¿sí? Importante, digamos, que estos pacientes siguieron evaluándose, digamos, por varios meses, y le comentaba que algunos de ellos que era imposible, ¿no? Todos estos cambios, ya que eran pacientes jóvenes, muchos de ellos, y que no tenían ninguna patología previa que anteceda a todo esto, ¿sí? Después, digamos, el tema de que dos de los pacientes me llamaron mucho la atención que estaban también vinculados al déficit de calcio, magnesio y fósforo, digamos. Era esa constante, llevaba a no solo los cambios en el electrocardiograma y arritmias, sino que todos ellos tenían un mismo patrón, ¿no? Un mismo patrón que era un cansancio generalizado llamado astenia, adinamia, y un cambio de humor, y ese cambio de humor hacía que entren también en un síndrome medio depresivo. Es decir, que encontramos entonces un déficit a nivel del sistema nervioso central, con síndrome distímico depresivo, melancólico, con trastornos en el sueño, es decir, que por ahí dormían más de día que de noche, un temor con temblor que por ahí originaban el llanto, la melancolía, y desde el punto de vista metabólico, lo que había comentado, trastornos del fósforo, magnesio y calcio como minerales, ¿sí? Que son muy importantes para el ciclo de Krebs y para otras funciones en el organismo a nivel de membranas, ¿sí? En algunos pacientes que se animaron en la revisación, hemos visto a nivel médico que realmente lo que veníamos diciendo llamaba la atención, vuelvo a reiterar. Pero doctor, ¿qué es lo que tengo? Porque yo nunca sufrí me toco, me golpeo y me aparecen muchos moretones cuando me levanto, cuando me despierto, moretones, y eso habla de fragilidad vascular, eso habla de deficiencia de algún complejo de la vía intrínseca o extrínseca de la coagulación, y petequias, que eso es sinónimo de alguna destrucción rápida de hematocrito, por eso también la anemia. Esta clínica se daba en todos los pacientes, ¿sí? Y los pacientes que han tocado el consultorio también, en lo que se llama, cuando uno habla sobre población, también nos dábamos cuenta que los pacientes tenían una clase social, digamos, media, y realmente se podía tener una excelente anamnesis porque impresionaban tener un coeficiente intelectual importante, entonces se hacía más fácil poder pedir estudios. Muchos de estos pacientes fueron seguidos por 5 años, lo cual, bueno, después fueron mejorando, pero luego comprendí, porque yo muchas cosas no quería hablar porque llegué a pensar en muchos diagnósticos muy, muy, muy difíciles, en algunos pacientes también que, digamos, ya presentaban toda esta sintomatología, todos estos defectos, pero con enfermedades adyacentes a nivel óseas, por ejemplo, y bueno, era muy difícil llegar a pensar en alguna otra enfermedad que sea atípica o maligna, ¿no? Así que bueno, más o menos esto fue lo que se encontró, ¿no? A nivel
general en casi todos los pacientes. Y yo me acuerdo que en 3 pacientes o 4 que vinieron muy rápidamente, sí me acuerdo que aparte de lo mencionado a nivel corporal, sí aparecieron algunas marcas en piernas de forma de sacabocado o la parte posterior de la oreja que realmente yo no entendía y nunca entendí, digamos, hasta que después hubo una reunión a qué se debían, porque digamos no me cerraba el caso a nivel médico, porque era como un patrón que se daba en varios de ellos. Bien, lo que sí es importante también, que habíamos hablado, es la hipotermia y el trastorno de ritmo que lo veníamos manifestando. Reduciendo, para centralizar, para que los investigadores puedan hacer alguna pregunta o ayudar también a la parte médica, es, digamos, ahora, ¿no?, que después de la investigación a mí me comentaron a qué se debía todo esto, es yo lo que le comentaba que había un síndrome de estrés postraumático, que encontraba síndrome de estrés celular a nivel de oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, después nos pusimos a investigar sobre el ciclo de Krebs y todo lo que da la vida en el transporte de membranas por estar disminuidos todos estos minerales. Y bueno, concordaba con otros rastros físicos que nos contaban los investigadores que por ahí otros pacientes tenían hemorragia por nariz o por oído o por genitales, ¿sí? Pero bueno, más o menos realmente yo me llevé una sorpresa muy grande, fue una investigación muy linda que les sigo agradeciendo a mis amigos en esos años, pero que realmente como médico les cuesta mucho comprender a uno qué está pasando, ¿no? Porque uno tiene que seguir investigando. Entonces, yo en esos tiempos le preguntaba a Liliana Flota o a Eduardo, después, ¿sí?, ¿Cómo introducimos esto en la parte que yo no entiendo, ¿no? Que es la parte que yo no sé, que es la otra parte que ustedes están hablando. Entonces, con todos los avances hacia el día de hoy, ¿no?, que de esta investigación rica que ustedes elogian, yo me pregunto, ¿no? Es decir, yo me pregunto, digamos, si todos los que son abducidos, ¿no?, y pueden llegar a ser abducidos nuevamente, y por lo que veo tienen los mismos patrones acá, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, y me sigo preguntando qué ha cambiado en todos estos años, ¿no? Y me pregunto, digamos, estos seres, ¿no?, si producen todo esto a nivel de un ser humano, ¿qué es lo que buscan, digamos? ¿Qué es lo que necesitan a nivel terrenal, a nivel de un mundo donde vivimos nosotros como seres humanos, ¿no? Es decir, necesitan minerales, necesitan más oxígeno, les faltan minerales, tienen alguna alteración en sus membranas celulares, ¿qué es realmente el objetivo? Si ellos se nutren de todo esto o ellos hacen, digamos, otros experimentos como para fortalecerse, o realmente, la otra pregunta es, nos hacen para manipular nuestros organismos y crear cierta inmunidad para que ellos puedan seguir estudiándonos y seguir creando otros patrones. Porque la tercera pregunta es, ustedes como investigadores, cuando van ya sea a un trabajo de investigación, sea de campo
por un ovni, al no cuidarse, con efectos de radiaciones, en estos seres que uno no los conoce, ¿no? Yo como médico me pregunto, todos estos cambios celulares que uno no conoce, atípicos. La otra pregunta es, el día de mañana, ¿existe la mutagénesis? Porque no nos acordemos que acá hay una estimulación de algo que no conocemos en un grupo sanguíneo, que es el grupo 0, donde es muy factible de poder transformar la célula y producir atipías, ya sea hematológicas o celulares, y producir posiblemente a la larga algún tumor. Entonces, realmente, si esta gente, ¿no?, son más avanzados, seguramente, ¿no? ¿Qué es lo que buscan con nosotros? Es una simple pregunta mía como médico, ¿no? Es decir, ¿son tan avanzados o necesitan realmente de nosotros? ¿O es un tema de mutación y es un tema de seguir manejándonos por años? Bueno, así escuchábamos la comunicación del doctor Italia, ¿no? Impecable. Excelente, excelente resumen. Antes de... informe. Sobre todo agradezcámosle sí, yo quería hacer un comentario. Su deferencia por el grupo. Realmente es un placer tener su presencia virtual con todo esto. Y quería agradecerle también a Eduardo Grosso, porque, bueno, probablemente ustedes sepan que si puede y quiere, lo tendremos en algún momento en el grupo, pero sobre todo con el doctor Italia, que no le gusta hablar mucho, no le gusta aparecer, y dijo que nosotros teníamos algo lindo, dijo que nosotros teníamos la oportunidad, y éramos un grupo lindo, y teníamos hambre de saber, y éramos sanos. Y eso es lo que voy a recalcar de él, que me lo dijo hoy a la tarde. No te enojes, Fabio, pero es verdad. Y eso, para ustedes, para el grupo lindo que se armó, agradecerle a él justamente. Y voy a decir una sola cosa más. Y bueno, tienen que ver cómo va el experimento, ¿no? Ellos tienen que ver cómo va el experimento que hicieron. Ahí los dejo a ustedes, con todas las palabras. Cristian. Bueno, respondiendo sobre todo a qué es lo que quieren con este tipo de intervenciones, la realidad es que son muchas variables, Doc. El plano de intervención que tienen es complejo porque primero tienen justamente que ir haciendo un seguimiento, como usted entenderá, siendo médico y científico. Cuando uno hace un desarrollo experimental, también va haciendo el seguimiento de cómo eso avanza con las mediciones del caso. Así como ustedes hacen análisis de serología, ellos cada vez que hacen una abducción toman muestras de todo tipo y realizan experimentos. Pero no va solo ahí, las variables de nuevo son muchas y en algunos casos juegan con la parte genética a nivel investigativo y sobre todo, en muchos casos de mujeres jóvenes, trabajan en lo que es la gestación de fetos. Ahí bueno, es muy complejo y lo dejaría para otro tema. Quisiera aportar un comentario, simplemente. Lo que pasa es que esto lo va a explicar mejor Pablo Cano que yo. Liliana Flota y Eduardo Grosso llegaron hasta un punto donde muchos ufólogos hubiesen querido llegar, pero, y en las palabras y en la pregunta del doctor queda todavía unos signos de interrogación, como que el avance fue hasta ahí, pero en estos 25 años ha pasado algo. Algo que fue la continuación de los trabajos de Carla Turner, de Bach Hawkins, de John Mack, que se realizó en Italia, y a partir de ese trabajo que realizó, esto lo va a hablar Pablo, otros más ha comprobado lo que sería para qué están acá.
¿no es cierto? Así que, Pablo, ¿querés contarlo un poquito mejor? Sí, sí. Siguiendo lo que dice Cristian, ¿no? Que una de las partes de la genética, está bien explicado lo que dijo Cristian, pero básicamente yo voy a hacer una especie de sinopsis muy cortita. Los seres carecen de una energía que no la tienen, que los humanos la poseen, y esta energía es la que nos da nuestra vida, lo que sería el alma. Según Malanga, es una incorrecta traducción, ¿sí? Es la energía que posee el cuerpo humano, que sería parte de lo que sería una gota de Dios. Esa energía principalmente no la tienen. Entonces, toda su tecnología, todas sus adopciones, toda su oscuridad que ellos hacen, están basados en tratar de controlar esa energía que el hombre tiene adentro. Y todavía no la pudieron controlar. Y con el tema de la genética, ellos tratan de generar híbridos de todo tipo de experimentos para que esa energía que posee el humano sea biocompatible en sus cuerpos y tratar de controlarla, que todavía no lo pudieron hacer. En cordobés no tienen alma y necesitan recuperarla. Por eso serían parte de el bando de oscuros. Sí, sí, y además una cuestión, en el caso de Malanga, él, para saber qué querían ellos, él dijo, primero tenemos que saber bien cómo somos nosotros. E hizo esa investigación en las cuales, aparte de establecer que el ser humano está constituido por un cuerpo y por una mente, él también determina a través de la hipnosis regresiva, que no es solamente un rescate de recuerdos, una hipnosis regresiva, establece de que el ser humano está constituido por una parte espiritual, que a su vez esa parte espiritual está constituida por varias partes. El tema es muy complicado. En el caso de Malanga ha hecho 3.500 verificaciones. Es un doctor en química, Malanga, no es un pai umbanda ni un contactado. Es una persona, un profesor de la Universidad de Pisa, que ha hecho un estudio sistemático y aplicando metodología o método científico, si se puede aplicar, pero ha documentado muy bien todo el trabajo que ha realizado y en todos los casos esas verificaciones que él hace han sido corroboradas incluso por Pablo Cano aquí presente o por quien quiera corroborarlo. ¿No es cierto, Pablo? Sí, tal cual, sí, sí. Sí. Por eso siempre hablaba con el tema de que preguntan de lo avanzados que son. ¿Sí? Y el humano, para ser un poquito más científicos, vamos a sacar la palabra alma y vamos a apuntar la energía que nos da la vida a nosotros. Esa energía que nos da vida a nosotros, desde el punto de vista, tiene una conciencia. Y esta energía ellos no la poseen. Y toda su tecnología, toda su existencia, toda su manera de pensar, de existir y de combatir está supeditado a tratar de controlar esta energía. Los experimentos en cuanto a lo genético con respecto a nosotros no son ni más ni menos que los experimentos que hacemos nosotros con los animales. Tratamos de tratar la idea, y los vegetales. La idea es tratar de modificarlos genéticamente para que rindan más. Quizá la necesidad de ellos también, aparte de ser nosotros objeto de consumos energéticos y de todo tipo para ellos, estamos hablando de los que nos manipulan, es tratar de modificarnos a nosotros también para que generemos más, ¿sí? No pensemos solamente en las necesidades energéticas o de ellos, sino de tratar de generar alguna mejora
para hacernos mejores productos de consumo para ellos. Es muy, van a decir que es muy oscuro lo que uno dice, pero es ni más. No, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Estoy 100% de acuerdo con vos, Gustavo. El principal producto de consumo de estos seres hiperdimensionales, no te olvides que son dioses, por así decirlo, para nosotros, en un mal sentido de la palabra, pero el principal producto que consumen es la energía que produce el portal bioenergético que es un cuerpo humano, este compendio de cuerpos, y esa energía es la que consumen. Entonces, cuando hablamos de generar consumo, vos fíjate que con este tipo de intervenciones donde te hacen sufrir, enfermarte y un montón de otras cosas, lo muestran claramente los estudios que hizo el doctor, donde dice primero que lo que observa es un alto nivel de estrés en todos ellos, además de los problemas químicos. Ese estrés está generando una cantidad de energía que es la que ellos recuperan. Yo quería cerrar acá ya un poco lo que dicen acá sobre los autores. Bueno, acá dice Eduardo Grosso, licenciado en administrador de empresas, investigador en el fenómeno de campo de la parapsicología y fenómeno ovni. Liliana Flota, de Grosso, es docente, esteticista, también investigadora de fenómenos parapsicológicos y ovniología. Desde 1987 dirigen, esto es el pasado, ¿no? Porque ya no está. Dice, desde 1987 dirige el Instituto de Parapsicología Investigativa del Centro Cultural Shambhala. Han brindado gran cantidad de conferencias, seminarios sobre su especialidad y publicado artículos en diversos medios de Argentina y exterior. A partir de 1986, comenzaron a estudiar los casos de abducciones, visitantes de dormitorio, debido a la abundante casuística que comenzaron a recoger en nuestro país. Brillante, brillante.